de infección del sistema nervioso central, vamos a empezar con el caso clínico. Bueno, están ustedes en el servicio de emergencias del Hospital del Niño y están de guardia y les llega un lactante, no un lactante menor de 10 meses de edad, de sexo masculino, que evidentemente llega por urgencias y es traído por los padres. Es un pequeño que está con fiebre muy elevada, le toman una temperatura axilar y está con una temperatura de 39,8. El niño está muy irritable. Los padres refieren vómitos repetitivos durante toda la noche, más de 3 a 4 episodios, y rechazo de la alimentación y de la lactancia materna en las últimas 24 horas. Lo que llama la atención, la madre refiere que hace 48 horas estaba con un cuadro respiratorio alto, ha estado con rinorrea hialina y ha estado con accesos de tos esporádicas y que lo han asociado más con un cuadro de resfrío común. Dentro de los antecedentes perinatales que siempre preguntamos, evidentemente ninguno de relevancia, ha sido un parto vaginal eutóxico a término y a referencia de la madre muestra el carnet de vacunas y pues evidentemente solo tiene el esquema de vacuna, tiene el esquema de vacunas incompleto y pues no tiene el refuerzo de neumococo. Le toma los exámenes, los signos vitales de ingreso y este paciente está con fiebre, está taquicárdico con una frecuencia cardíaca en 160, está taquimneico con respiratorio en 42, tiene una tensión arterial en percentil 50 y 90 y su saturación está conservada. Hacemos una valoración antropométrica. A todos los niños que llegan se los debe pesar y tallar y pesa 7,500 para 10 meses y 70 centímetros y el diagnóstico nutricional es un riesgo de desnutrición aguda y una talla baja. Al examen físico es un niño totalmente irritable, con un llanto inconsolable. Se revisa de pies a cabeza, evidentemente la cabeza, se debería verificar la fontanela anterior, que habíamos dicho en clases pasadas que esta se debería cerrar al año y medio y la posterior a los 3 meses. Resulta que esta fontanela está a presión, está a tensión y está bombada y la fontanela posterior está tensa. Este niño tiene rigidez de nuca y pues evidentemente se les hacen los signos, ¿no? Los signos patognomónicos para pensar en meningitis, que sería Kernin y Brusinski, y en este caso Kernin da positivo. La piel no aparenta tener ningún exantema, ninguna lesiones petequiales y no tiene ningún dato de focalización. Nosotros con estos signos ya que valoramos por este antecedente, por la epidemiología, por las vacunas y por la clínica, pues sospechamos que estamos frente a una meningitis, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, evidentemente, si el paciente no tiene datos de cráneo hipertensivo, tomamos un citoquímico, ¿no? Se hace una punción lumbar entre L4 y L5 y evidentemente se manda a estudio. Resulta que ustedes le hacen y el líquido al extraer, pues este líquido es turbio y sale a una presión muy elevada. Cuando nos reportan a las 2 horas, este líquido tiene presencia de pleocitosis, tiene polimorfonucleares en 90%, su celularidad es más de 1,000 células por campo, la glucosa está en 35 miligramos y las proteínas están elevadas en 500, ¿no? Evidentemente no podemos esperar el cultivo y a este niño se le inicia tratamiento antibiótico empírico ante la sospecha de una meningitis bacteriana por toda la clínica. Y pues le iniciamos cobertura antibiótica, cefalosporina y vancomicina, ¿no? En este caso tengo cefotaxima, dosis meningia de 300 miligramos, kilogramo, dividido en 4 cada 6 horas, y la vancomicina 40 miligramos, ¿no? Y le damos todas las medidas de soporte. Le puedo iniciar antiinflamatorio con corticoides como dexametasona, algún antipirético. Si tiene datos de deshidratación, voy a poner soluciones periféricas y evidentemente este niño hay que ver el estado general. Durante su hospitalización, evidentemente este niño empieza a tener crisis convulsivas porque la infección es muy aparatosa y entra en estatus convulsivo, motivo por el cual tiene que ser sometido a una pseudoanalgesia con midazolam y por ende necesita ser intubado e ingresa a la unidad de terapia intensiva pediátrica, ¿no?
Resulta que este niño recibe cobertura antibiótica de 14 a 21 días y se ve gran mejoría. Sin embargo, este es destetado de ventilador y cuando estamos en la fase de recuperación, lo que podemos ver son complicaciones neurológicas. Este niño tiene hemiparesias, tiene hipoacusia, ¿no? Entonces deberíamos darle el seguimiento que necesita de rehabilitación post intervención, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar a desarrollar lo que es el tema de meningitis, ¿no? Cuando hablamos de la infección del sistema nervioso central, es importante que nosotros sepamos que, como ya se ha mencionado, que es la infección, ¿no? Es la infección más grave y mortal, irreversible en la edad pediátrica, ¿no? Que la sintomatología es muy variada, depende del grupo etario, de la edad, y también es importante ver el estado inmunológico de todos nuestros pacientes, ¿ok? No duden ante la sospecha de cualquier proceso infeccioso, ya sea neumonía, meningitis, gastroenteritis, una gastroenteritis, evidentemente, ustedes pedir el carnet de vacunas, lo que nos podría orientar sobre todo a o sospechar de alguna entidad clínica y para hacer una intervención oportuna o dar un tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Y así evitar las complicaciones deleterias en nuestros pacientes. Como ustedes sabrán, pues la infección del sistema nervioso central en realidad es prácticamente se va a dar por microorganismos atípicos y mientras más atípicos sean estos, pues van a ser evidentemente más agresivos y van a incrementar las tasas de incidencia tanto de mortalidad y morbilidad en nuestros pequeños y más si son pacientes vulnerables o inmunológicamente deprimidos como son aquellos lactantes o recién nacidos. ¿Cuáles son los síntomas? Evidentemente, la signosintomatología a veces es muy inespecífica, pero en estos casos pueden estos niños presentar cefalea de moderada a gran intensidad. Estos niños pueden tener datos de cráneo hipertensivo, por ende van a tener estado nauseoso y vómitos a repetición. Pueden tener anorexia, o sea, falta de apetito, tener irritabilidad a la luz, como es la fotofobia, y pueden tener algún grado de alteración neurológica como somnolencia, inquietud, irritabilidad, ¿no? Dentro de los signos infecciosos propiamente del sistema nervioso central o cuando esta enfermedad ya está mucho más avanzada, evidentemente tenemos pues signos ya más generalizados o enfocados directamente al sistema nervioso central, como serán esas térmicas mayor a 38 grados, niños que tienen rigidez, ¿no? Rigidez cervical, tienen datos de focalización, pueden tener crisis epilépticas focales, mioclonías, tónico-clónicas generalizadas, solo clónicas o solo tónicas. Estos niños pueden tener alteración del sensorio, el estado de Glasgow también se ve alterado, sobre todo a niños más grandes, que se puede valorar, niños mayores de 5 años, mm, ¿no? Y evidentemente estos niños con crisis convulsivas o estados convulsivos también pueden entrar en un estado de coma y pues evidentemente hay que darle soporte ventilatorio que necesita, ¿no? En cuanto a la clasificación según el tejido afectado, evidentemente estos niños pueden tener una infección difusa, ¿no? Que en la mayoría es meningitis, encefalitis. Sobre todo cuando hablamos de meningitis nos estamos refiriendo que la parte comprometida van a ser las meninges y cuando hablamos de encefalitis en realidad estamos viendo que la parte parenquimatosa es la que se va a ver afectada. Dentro de las infecciones ya focalizadas, sobre todo el más representativo son pues los abscesos cerebrales, ¿no? Porque es una infección que evidentemente se ha autolimitado. Puede estar también asociada con empiema subdural, los abscesos epidurales, los abscesos subdurales, tanto de cerebro, cerebelo o también de médula espinal, ¿no? ¿Cómo yo hago el diagnóstico? El diagnóstico, como lo habíamos dicho, cuando llega a primer nivel, sobre todo es clínico, ¿no? El diagnóstico clínico, epidemiológico, inmunológico, el carnet de vacunas, me van a dar una orientación a lo que a qué infección me estoy acercando en relación a la valoración de estos niños.
Es importante que nosotros también nos podamos apoyar de la toma de líquido cefalorraquídeo para ver el citológico. También nos podemos apoyar en neuroimagen, como son la tomografía, que podría ayudarnos sobre todo a ver con contraste y tejido blando. Los cultivos evidentemente son el gol estándar porque me logra aislar el germen. El PCR evidentemente si esta es reactiva o no reactiva, me hace sospechar en un estado un proceso infeccioso, y la serología que evidentemente esta también me orienta, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que las infecciones, ¿no? Las infecciones, la meningitis, cuando estamos enfocados sobre todo a meningitis bacteriana aguda, ¿no? Esta es una infección potencialmente grave y esta se va a presentar sobre todo en lactantes y en niños, sin dejar de lado a los recién nacidos que pues evidentemente tienen otra etiología. Se dice que la infección bacteriana aguda es tiene altas tasas de complicaciones, sobre todo a largo plazo, como alteraciones en la hipoacusia neurosensorial, alteraciones en neurodesarrollo, ¿no? Sobre todo son niños que quedan con parálisis cerebral infantil y con cuadriparesia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros hagamos una intervención oportuna y demos cobertura antibiótica de forma empírica, ¿no? Es importante que ustedes sepan que los tres gérmenes más prevalentes para una meningitis bacteriana aguda en niños mayores de 1 año, evidentemente va a ser Haemophilus influenza de tipo B, que en muchas ocasiones nosotros lo podemos prevenir con la introducción de la vacuna, que es la pentavalente, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis. Esto es pregunta de examen, por eso aquí les puse una estrellita. Entonces, los tres gérmenes más importantes para el desarrollo de una meningitis bacteriana aguda es Haemophilus influenza de tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, ¿no? Y evidentemente existen, ¿no? Existen otros gérmenes que también pueden atacar a niños que son inmunodeprimidos, ¿no? Sobre todo en pacientes con VIH, niños con disfunción esplénica, niños que tienen algún tipo de implantes cocleares o niños que están con antecedente de alguna patología oncológica de base. Evidentemente, estos niños pueden tener otros gérmenes oportunistas y dentro de estas, pues no se puede dejar de lado a Pseudomonas aeruginosa, Staph aureus, ¿no? Evidentemente, en neonatos es importante Listeria monocitogénica y también Salmonella, ¿no? Entonces, sobre todo en niños inmunodeprimidos, pues pueden haber otros gérmenes, como ya les expliqué. Hablando un poquito de la epidemiología y los factores de riesgo, ¿no? Entonces, el primer factor evidentemente es la inmunidad de mi paciente y del grupo etario al que va a afectar, ¿no? ¿Cómo es el contagio de la meningitis? Evidentemente es un contacto de persona a persona, ¿no? Y también se hace por las gotitas de fluyer, ¿no? La ausencia de la inmunidad en los primeros años de vida evidentemente incrementa el riesgo de que estos niños puedan tener meningitis, sobre todo en recién nacidos y lactantes menores. La colonización con algún tipo de bacterias patógenas en lugares de hacinamiento o lugares de pobreza extrema o en países en vías de desarrollo, como también es el nuestro, donde la gente no cubre la cobertura de vacunas de forma oportuna, sobre todo en guarderías, donde en universidades, en centros militares, en colegios, en escuelas, pues es prevalente la meningitis. Es importante que nosotros sepamos reconocer la enfermedad invasiva y los gérmenes más prevalentes, evidentemente, es el neumococo, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y el meningococo, que es la Neisseria meningitis, ¿no? Estos dos se ha visto que también pueden alterar la producción de las inmunoglobulinas y alterar toda la cascada de coagulación y la cascada de inflamación. Por tanto, la deficiencia de la producción tanto de C5 y C8 también es un factor importante para que este huésped pueda adquirir esta infección. Se ha visto también que personas que tienen algún grado de disfunción esplénica, sobre todo que tienen anemia de células falciformes o asplenia, ¿no? Personas que han sufrido algún accidente y han tenido un trauma en vaso,
ha logrado que estas personas, pues, o alguna alteración genética, pues, tengan mayor predisposición a tener esta infección. Pacientes con algún tipo de enfermedad o alguna inmunodeficiencia, sobre todo por déficit de linfocitos T, ¿no? Pacientes con VIH, neoplasias malignas, pacientes que están recibiendo quimioterapia por tiempos prolongados, tienen mayor riesgo a hacer meningitis y sobre todo los recién nacidos, que el germen más frecuente en ellos, pues, es Listeria monocitogénica. Algunos pacientes con algún defecto congénito, resulta que tenemos un prematuro que ha hecho hemorragia intraventricular y ha hecho una obstrucción a nivel cerebral y tiene hidrocefalia. Estos niños tienen válvulas de derivación y evidentemente pueden contaminarse y ellos también tienen mayor riesgo a hacer meningitis. Pacientes que tienen algún tipo de implante coclear, sobre todo aquellos pacientes igual prematuros que han tenido, o pacientes con ictericia, que han tenido algún problema de hipoacusia neurosensorial y tienen algún tipo de implante coclear, pues más del 30% o más de 30 veces, evidentemente van a tener riesgo a contraer una infección neurológica, ¿no? Pacientes con antecedentes de mielomeningocele, ¿no? Evidentemente, sobre todo los pacientes que vienen con mielomeningocele roto y no se da una cobertura antibiótica apropiada o no llegan a tener una intervención quirúrgica de inmediato, también tienen riesgo a tener contaminación dérmica por ascenso, sobre todo Staph aureus, que puede llegar a condicionar a una meningitis. En cuanto a la epidemiología, es importante que nosotros sepamos que los tres gérmenes, ¿no? Que podría ser pregunta de examen para el desarrollo de una meningitis es el Streptococcus pneumoniae, el Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Cuando estamos frente a Streptococcus pneumoniae se dice que es el germen más frecuente, ¿no? Y la enfermedad neumocócica evidentemente es muy invasiva. Para prevenir esta entidad o este germen que condicione a tener una meningitis, evidentemente existe una vacuna disponible y la vacuna disponible aquí en nuestro medio es la vacuna neumocócica conjugada, que es la heptavalente o la 13-valente, que evidentemente va a cubrir algún tipo de serotipos y va a disminuir el riesgo de contraer la meningitis. ¿No? Por ejemplo, la 13 valente va a tener serotipos 4, 6B, 7B, 9B, entonces múltiples serotipos a los que nos puede proteger. Al mismo tiempo, la 13 valente igual cubre otros serotipos que nos puede proteger, ¿no? En realidad, este germen no va a causar infecciones neumocócicas invasivas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos con VIH, pacientes con alguna anemia falciforme, con asplenia, ¿no? Con todas las entidades previas que se han nombrado. Dentro de otros factores de riesgo para meningitis, evidentemente son pacientes que tienen cuadros respiratorios altos, ¿no? O tienen algún proceso de sinusitis, ¿no? Pacientes con otitis maltratadas, mastoiditis, sinusitis, neumonías a repetición o algún tipo de implante coclear, pues evidentemente van a desarrollar meningitis, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que con la vacuna 13 valente, sobre todo que la que está en nuestro medio, se puede evitar ¿no? Esta infección por Streptococcus pneumoniae y la vacuna, ¿no? Se administra a los 2, 4 y 6 meses. El primer refuerzo entre los 2 y 15 meses y el segundo refuerzo incluso hasta los 4 años. Cuando hablamos de Neisseria meningitidis, es importante saber y reconocer a este germen. Este va a tener igual cinco serotipos responsables de la enfermedad: la A, la B, la C, la X, la Y y la doble 135. Esta se presenta de forma muy esporádica, también en centros de hacinamiento, y el tiempo en la que se va a presentar sobre todo es en invierno y primavera, ¿no? Los portadores evidentemente son personas adultas y luego van a tener a esta bacteria en la nasofaringe y pues evidentemente esta se encuentra entre el 1 al 15% en adultos. La colonización va de semana a meses y tiene mayor riesgo en aquellos pacientes que no han sido inmunizados, ¿no? Su tasa de incidencia evidentemente es en menores de 5 años si no han recibido la vacuna o
en personas ya adolescentes de 15 a 24 años, ¿no? La vacuna que se administra para cubrir Neisseria meningitis es la vacuna conjugada tetravalente y esta la administramos entre los 11 y los 12 años y en pacientes de riesgo entre los 2 meses y los 18. Cuando hablamos de hemófilos de influenza tipo B, nosotros la vamos a cubrir evidentemente con la vacuna de la pentavalente, ¿no? Que igual esta se administra entre los 2, 4 y 6 meses, el primer refuerzo al año y el segundo refuerzo a los 4 años. Evidentemente esta se va a presentar entre 1 a 5 años, la cubrimos con penta. Y la colonización sobre todo se va a dar con mayor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos con VIH o algún tumor maligno, pacientes que están con quimioterapia o todos los antecedentes previos ya mencionados. Si estamos en lugares de hacinamiento donde tienen familiares que están contagiados, evidentemente el riesgo es mayor, o a las guarderías o los centros militares también que ya se ha mencionado. En cuanto a la anatomía patológica, es importante que nosotros sepamos en realidad cuál es la función o cuál es la afección directa que vamos a tener, ¿no? Es importante nosotros que sepamos que cuando vamos a tener la invasión del germen, ya sea de los tres gérmenes frecuentes que les mencioné, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis o el famoso neumococo, evidentemente esto va a llegar a afectar sistema nervioso central y va a lograr que aparezca un exudado meningio purulento, ¿no? La afección prácticamente es integral. Va a haber afección a nivel de las venas cerebrales, de los senos venosos, el cerebelo, el cerebro, los surcos, la cisura de Silvio y la médula espinal se van a ver afectados, ¿no? Entonces, una vez que esto se haya afectado y las bacterias se hayan ingresado o hayan penetrado y haya una respuesta inflamatoria, evidentemente se va a desencadenar lo que es la ventriculitis, ¿no? Entonces la ventriculitis se va a dar sobre todo porque va a haber un proceso inflamatorio masivo, ¿no? Va a haber presencia de polimorfonucleares y va a haber centros de colección y estos centros de colección evidentemente en región epidural va a hacer que se llame empiema, ¿no? Existe al mismo tiempo muchos cambios cerebrales vasculares, sobre todo en región vascular y parenquimatosa, y esto va a condicionar a que haya vasculitis y la formación de múltiples trombos. Al mismo tiempo, todo este proceso, ¿no? Este proceso, esta ruptura de membrana ependimaria, este proceso inflamatorio, presencia de citoquinas, leucotrienos y todo el proceso inflamatorio como tal va a condicionar a la formación de trombos y que exista una hemorragia subaracnoidea y finalmente que haya un tejido isquémico o un infarto cerebral, ¿no? Es importante que cuando las personas prácticamente fallecen por esta entidad y se hace un estudio de autopsia, lo que vamos a evidenciar son infiltrados de polimorfonucleares, va a haber trombosis de venas corticales, va a haber oclusión de senos venosos, va a haber arteritis y necrosis, lo mismo, y evidentemente va a haber una necrosis cortical y cerebral. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿No? Como ustedes verán aquí, es una múltiple cascada, ¿no? Va a haber una bacteremia importante. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un contacto con las gotitas de flúor, evidentemente se va a hacer la infección, va a haber una diseminación hematógena, va a haber una bacteremia, va a haber una lesión endotelial y lastimosamente va a pasar la barrera hematoencefálica y estas bacterias van a ir a localizarse al sistema nervioso central. Va a haber producción de citocinas y de sustancias proinflamatorias y evidentemente la entrada de polimorfonucleares, ¿no? Se ha visto al mismo tiempo que va a haber inflamación importante de nervios y raíces espinales, lo que va a condicionar que exista un aumento de la presión intracerebral, ¿no? Y finalmente va esta inflamación progresiva, esta vasculitis cerebral, la formación de trombos, va a hacer que exista un edema vasogénico. Este edema vasogénico evidentemente va a incrementar la presión hidrostática y va a causar un edema intersticial. Ese edema intersticial va a seguir, ¿no? Va a seguir la cascada de inflamación, va a haber mayor obstrucción
va a disminuir la reabsorción de este líquido cerebral y por tanto va a incrementar la presión intracraneal. ¿Eso qué quiere decir? Al incrementar esta presión intracraneal, evidentemente esta presión va a estar por arriba de 30 centímetros de agua y finalmente va a haber una hipoperfusión cerebral, va a haber una injuria neuronal, va a haber apoptosis o muerte cerebral programada, va a haber mayor liberación, ¿no? O excitación y va a haber isquemia. ¿No? Entonces, prácticamente toda esta cascada de inflamación es lo que va a producir toda la signosintomatología en estos pacientes que van a tener meningitis. Por todo este proceso ya previamente que se ha explicado, va a haber un incremento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo por un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Estos pacientes van a tener, sobre todo, pueden estar asociados con síndrome de inapropiado de la hormona antidiurética, que es la vasopresina y evidentemente pueden finalmente llegar a tener una volemia sanguínea disminuida y entrar en choque, ¿no? Choque séptico y choque hipovolémico y finalmente la muerte de estos pacientitos. Cuanto a la patogenia, también es importante que nosotros sepamos que la patogenia va a estar enfocada sobre todo a una diseminación hematógena de estas bacterias. ¿No? Entonces, al haber una diseminación hematógena, evidentemente, todo esto va a empezar de la colonización nasofaringe, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la fuente de contagio sobre todo va a ser por medio de las gotitas de Fluger, ¿no? Entonces va a haber una colonización de la nasofaringe que es la más frecuente y esta evidentemente va a ir y va a ir por toda la sangre y va a producir una bacteremia. Esa bacteremia va a ir a nivel del sistema nervioso central, va a cruzar barrera hematoencefálica, va a penetrar el sistema nervioso central y lastimosamente va a causar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces, tanto Neisseria meningitis como Haemophilus influenza de tipo B, ¿no? Van a tener como unas filis, ¿no? Como unos fimbrias, se podría decir, o eh, como unos pelitos, ¿no? De fijación celular epitelial va a ingresar al torrente sanguíneo y evidentemente van a lograr la ruptura de esta membrana, la vacuolización y la adherencia de todos estos gérmenes van a ir a penetrar sobre todo, ¿no? A las células neuronales. Esta penetración hace que exista una alteración transcelular y paracelular y sobre todo va a ir a afectar al plexo coroideo, a las meninges, al espacio suprarraquenoideo y pues finalmente esto se tiende a replicar, ¿no? Entonces la respuesta inflamatoria evidentemente va a lograr que exista una infiltración neutrofílica absoluta, por eso la presencia de polimorfonucleares que es evidente y sobre todo va a haber alteración de la barrera hematoencefálica, el edema, sobre todo no va a haber extravasación a tercer espacio, por lo que va a haber incremento de las proteínas y pues prácticamente disminución de la glucosa y la formación de múltiples trombos, porque estos pacientes pueden llegar a tener coagulopatía intravascular diseminada. Dentro de las manifestaciones clínicas, es importante que nosotros sepamos los dos tipos de patrones que existen, ¿no? Los dos tipos de patrones, sobre todo los más frecuentes, son aquellos que son hallazgos inespecíficos y los menos frecuentes, pues es aquel inicio súbito que llega a la muerte con mi paciente. Dentro de la signosintomatología, las manifestaciones clínicas más inespecíficas, sobre todo, son aquellos pacientes que empiezan con alzas térmicas, que van a estar asténicos, que van a estar adinámicos, van a tener cefalea de moderada a gran intensidad, pueden cursar con sintomatología gastrointestinal, pueden cursar con sintomatología de cuadros respiratorios altos. Estos pacientes pueden tener dolor articular, mialgias, lo más grave que puedan llegar a tener tal vez es llegar en taquicardia, ¿no? En taquipnea,
pues le tomamos la tensión arterial y están hipotensos, pueden tener lesiones dérmicas en piel como petequias, púrpuras, que eso realmente es importante y en lactantes menores siempre deberíamos valorar fontanela anterior porque esta puede estar normotensa, puede estar abombada, es importante valorar el estado neurológico y también es importante la valoración de las pupilas, ¿no? Para ver si estoy frente a un paciente que tiene datos de cráneo hipertensivo por aumento de la presión intracraneal, sobre todo van a ser pacientes con una cefalea totalmente intensa, pueden llegar con crisis convulsiva, con esta fontanela abombada. Estos niños pueden llegar en apnea, que es el cese de la respiración, con desaturación, ¿no? Y con bradicardia. Pueden llegar en hiperventilación y sobre todo en hipotensión, ¿no? Eso es importante. Dentro de los signos inespecíficos del sistema nervioso central, pues pueden llegar irritables, pueden llegar letárgicos, pueden llegar en estado de coma y es importante valorar el estado neurológico. Cuando veo el patrón que es menos frecuente, pero es de inicio sumamente súbito, pues prácticamente no nos da tiempo. Estos pacientes llegan en emergencias en estado de choque. ¿Qué significa estado de choque? Alteración del estado de conciencia, cambios de coloración de la piel, pueden llegar con alteración de la tensión arterial, cambios de coloración, disminución en la perfusión o el llenado capilar y evidentemente pues no pueden llegar en anuria o en oliguria. Estos pacientes pueden presentar datos de sangrado, habíamos dicho que puede estar acompañado de coagulopatía intravascular diseminada, evidentemente pueden tener petequias o púrpura, datos de sangrado activo, datos de hemorragia gastrointestinal, datos de sangrados nasales, en puntos de venopunción, puede haber alteración del nivel de conciencia, llegar en coma y pues nosotros necesitamos someterlos a ventilación porque estos pacientes pueden morir. Dentro de otras manifestaciones clínicas, también es importante valorar fondo de ojo para ver si este paciente tiene edema de papila. Y el edema de papila, evidentemente, me sugiere un proceso crónico o un proceso donde mi paciente prácticamente puede tener algún absceso intracraneal pequeño a moderado o puede tener algún tipo de empiema subdural. Es importante que nosotros veamos si este paciente está con algún tipo de crisis, ¿no? Convulsivas o comiciales, ya sean focalizadas o generalizadas. Eso me puede hacer pensar en un infarto cerebral, que estos pacientes estén cursando con un desequilibrio hidroelectrolítico como tipo hipoglicemia, hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, o que evidentemente estemos frente a un cuadro de una cerebritis, ¿no? Em, Dentro de otras manifestaciones clínicas para valorar irritación meningia, siempre debemos valorar, sobre todo en niños ya lactantes mayores, escolares o niños adolescentes, la rigidez de la nuca, el dolor de la espalda y los signos característicos, ¿no? Que son el signo de Kerning y el signo de Brusinski. ¿A quién me refiero con signo de Kerning? En realidad va a ser cuando va a existir una flexión de la cadera a 90 grados y esta va a estar seguida de un dolor al extender la extremidad inferior o la pierna, ¿no? Entonces ese es el famoso signo de Kerning. Sin embargo, el signo de Brusinski es la elevación de la cabeza. Yo elevo la cabeza del paciente y él inmediatamente flexiona las rodillas de forma refleja y eso también, si ambos signos son positivos, estoy frente a una meningitis. Ustedes también tienen que saber reconocer datos de cráneo hipertensivo o incremento de la presión intracraneal, porque eso también nos va a explicar si vamos o no vamos a tomar una punción lumbar. Si este paciente tiene una cefalea de gran intensidad, ¿no? Si tiene una fontanela prominente, si tiene parálisis de algún nervio, si tiene hipotensión, bradicardia, apnea e hiperventilación, si tiene algún signo de decorticación, evidentemente, o está en estado de coma, esos son signos clínicos que me ayudan o me orientan a que este paciente tenga datos de cráneo hipertensivo.
Dentro de otras manifestaciones, como les había mencionado, las crisis epilépticas, nosotros deberíamos meterlos a como barbitúrico a estos pacientes si estamos frente a un estatus epiléptico y si no, deberíamos dar una dosis de impregnación de algún anticomicial. El más frecuente es fenobarbital o fenitoína o si no, lo que tengan, tal vez diazepam vía rectal o endovenoso. Estas crisis convulsivas pueden ser focalizadas o pueden ser generalizadas. Más del 20%, 20 a 30% de los pacientes que tienen meningitis convulsiona. Es por eso que si un paciente les llega con fiebre, con alteración del estado de conciencia y convulsionando, no duden que pueda ser meningitis, siempre y cuando no tengan el esquema de vacunas completa. Estos pacientes pueden tener algún tipo de infarto, trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Si estas crisis ceden en los primeros 4 días, evidentemente es benigno, y si es refractario a tratamiento anticomicial, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? En cuanto a las alteraciones mentales, evidentemente estos pacientes pueden estar irritables, letárgicos, pueden estar estuporosos, obnubilados, signo de mal pronóstico que el paciente llega en estado de coma, ¿no? Estos pacientes pueden tener sobre todo fotofobia y también pueden llegar con algún tipo de rash alérgico, que también es un signo que me podría orientar, ¿no? O algún tipo de estrías elevadas entre 30 a 40 segundos. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico evidentemente nosotros deberíamos hacer la punción lumbar, ¿no? Entonces el gol estándar evidentemente es tener un cultivo de líquido cefalorraquídeo y la tinción Gram y con eso puedo tener el aislamiento del germen y saber para lo que voy a tratar. Sin embargo, el cultivo evidentemente tarda en 38 y 40, entre 48 y 72 horas para su desarrollo y pues hasta entonces mi paciente se habrá muerto. Entonces nosotros, a pesar de que hagamos una punción lumbar, veamos en el análisis del citoquímico o el citológico y tengamos en curso el cultivo, deberíamos dar un tratamiento empírico. En cuanto a la punción lumbar, el análisis, evidentemente, ese es el estudio más orientativo y pues el citoquímico, evidentemente lo que vamos a encontrar va a ser presencia de pleocitosis, polimorfonucleares abundantes, mayor cantidad de celularidad, mayor a 1000, que ahorita lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pacientes que hagan hipoglucurraquia, que quiere decir disminución de la glucosa menor a 40, hiperproteinorraquia, incremento de las proteínas. ¿Por qué? Por toda la fisiopatología que ya se explicó. ¿Cuándo yo debo, cuándo yo no debo hacer punción lumbar o cuándo está contraindicado? Cuando tengo evidencia de datos de cráneo hipertensivo, incremento de la presión intracraneal, compromiso cardiopulmonar grave, significa que mi paciente ha llegado en choque, necesito intubarlo, ha llegado en paro cardiorrespiratorio, yo no puedo priorizar la punción lumbar, directamente tengo que ir a iniciar antibiótico empírico, ¿ya? Infecciones de piel, pacientes que tienen celulitis en región lumbar o pacientes que tienen escaras porque han estado en reposo absoluto por alguna situación, alguna patología de base, pues está contraindicado. O pacientes que vengan con choque hipovolémico secundario a una trombocitopenia. Tú le tomas exámenes de laboratorio, en su hemograma está plaquetopénico, tiene sangrados evidentes como hemorragia digestiva, sangrados de sitios de venopunción. Evidentemente, si tú le haces punción lumbar, puedes ocasionar un sangrado a nivel cerebral o una hemorragia intraventricular y pues esa es una contraindicación. Dentro de otros estudios, pues también nos podemos apoyar en la tomografía craneal. Evidentemente, en esta se puede evidenciar, sí, evidencio datos de cráneo hipertensivo, me podría orientar sobre todo para ver abscesos, algún tipo de colección o algún tipo de sangrado. Se debería hacer un hemocultivo de rutina. Dentro de otros laboratorios, evidentemente, un hemograma. En el hemograma voy a tener leucocitosis, ¿no? Con PCRs reactivas, velocidad de eritrosedimentación evidentemente elevada, procalcitonina igual, que me ayudan a hacer seguimiento del tratamiento. En cuanto a la punción lumbar, ¿no? Aquí en el libro, en el 21 muestra
que la meningitis bacteriana evidentemente es la más frecuente, seguida de otro tipo de meningitis, ya sea la meningitis viral, ¿no? La meningitis viral, las menos frecuentes es la tuberculosa, la fúngica y la sífilis. Cuando hablamos de una meningitis bacteriana, para saber si el líquido es patológico o no, ustedes tienen que saber los valores normales de un líquido cefalorraquídeo y evidentemente la presión va a estar a baja presión, ¿no? Entonces, si un paciente viene con cefalea y toda la sintomatología y yo pienso que es meningitis, pero la presión con la que me sale es muy bajita, ¿no? Y el líquido cefalorraquídeo no tiene desarrollo de leucocitos, ¿no? Está bajito, es menor a 5 por campo, más es predominio linfocitario. Las proteínas de 20 a 45 están normales, la glucosa debería ser mayor a 50. Entonces, si son esos parámetros, pues mi líquido está normal. Sin embargo, haciendo una comparación con líquido cefalorraquídeo normal, evidentemente la bacteriana, la presión va a ser elevadísima, ya la bacteriana, y la viral puede ser normal o ligeramente elevada. La cantidad de leucocitos, pues, o la celularidad va a ser increíblemente alta, 10 veces, hasta 100 veces más, puede ser de 100 a 10.000, ¿no? La celularidad y todo es a predominio de polimorfonucleares. Cuando hablo de proteínas, hay hiperproteinorraquia. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas están por arriba de 45. A veces encontramos proteínas de 100 a 500. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente hay fuga de proteínas. La glucosa, siempre la glucosa va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque los gérmenes se alimentan de glucosa y va a haber hipoglucorraquia, ¿no? Entonces, evidentemente, todos estos los detectamos por tinción Granfer y por aislamiento de cultivo. Cuando estamos frente a viral, la celularidad pues va a ser más bajita, no es tan alta, ¿no? El predominio es mononuclear, no, las proteínas no se van a ver tan elevadas, la glucosa evidentemente puede estar normal en la mayoría y muy raros o casos excepcionales menor a 40 y evidentemente pues cuando estamos meningitis virales siempre hay que pensar en virus herpes simple, ¿no? Y podríamos apoyarnos en PCR también de líquido cefalorraquídeo. Cuando estamos hablando de una meningitis tuberculosa, fúngica o sifilítica, prácticamente la presión igual va a estar muy elevada. Los leucocitos pues van a ir de 10 a 500, no va a ser tan marcado como en una bacteriana. Las proteínas casi son ligeramente incrementadas y también la glucosa se ve ligeramente disminuida. Y todo este diagnóstico evidentemente se lo hace por cultivo o por serología y también se debería hacer una orientación para que nosotros sepamos si vamos o no dar tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, lo más importante de una meningitis bacteriana, presencia de leucocitos, polimorfonucleares, celularidad mayor a 1000. Este líquido es turbio, tiene hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, ¿no? Y es importante saber que el proceso traumático, si nosotros hacemos una punción lumbar traumática, evidentemente podemos alterar este líquido y no puede ser fidedigno. Es importante ustedes también que sepan que existen no otro tipo de trastornos como el absceso, el empiema, no abscesos epidurales, abscesos subdurales y otras causas que no son infecciosas que también pueden modificar la celularidad del líquido cefalorraquídeo. Pacientes que tienen lupus, sarcoidosis, pacientes con leucemia, evidentemente este líquido va a estar modificado y no quiere decir que estos pacientes tengan alguna infección de base, ¿no? Entonces, otra vez, los gérmenes más frecuentes, ¿no? Los tres mayormente identificados en niños que condiciona o causa meningitis es estreptococo, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Raramente son tuberculosis, Treponema pallidum, bordetella, hongos, cándida, virus y parásitos. Entonces, ¿cuál va a ser mi tratamiento? El tratamiento, ¿cómo lo voy a enfocar?
El tratamiento prácticamente es reconocer el reconocimiento y el inicio temprano, evidentemente mejora mi pronóstico, ¿no? Si yo lo reconozco tarde y no doy una cobertura antibiótica a tiempo, estos niños pueden quedar con secuelas por toda la vida. Priorizar el tratamiento antes del estudio de gabinete. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy en primer nivel o segundo nivel de atención y este paciente necesita iniciar cobertura antibiótica, lo que tengan en primer nivel siempre tienen ceftriaxona, pueden poner ceftriaxona intramuscular la primera dosis y mandar a otro centro de mayor complejidad. Si están en tercer nivel, no prioricen los estudios, no prioricen darle tratamiento antibiótico, ¿ya? Entonces, priorizar antibiótico antes de la punción lumbar y antes de la tomografía siempre. Verifiquen que no estén bajo datos de presión intracraneal o datos de cráneo hipertensivo, porque es una complicación o una contraindicación para la punción. Siempre es importante contar con centros de atención avanzada. Si tengo un paciente en choque, si tengo un paciente con insuficiencia renal o si tengo un paciente con falla multiorgánica por el riesgo a fallecimiento si no intervengo de forma oportuna. En cuanto al tratamiento, pues cuando vemos una meningitis bacteriana, el tratamiento se debe hacer antes de las 24 horas el inicio de cobertura antibiótica, siempre previo a la toma de punción lumbar. No prioricen laboratorios ni estudios de gabinete, prioricen darle antibiótico, ¿ya? Porque podemos evitar una falla multiorgánica asociada o secuelas irreversibles en estos pacientes, ¿no? El tratamiento inicial es empírico siempre, ¿no? Y sobre todo ver los gérmenes y la etiología. Si tengo si estoy en un tercer nivel, evidentemente prioricen dar una cefalosporina, que es lo que menciona el libro, como es ceftriaxona o cefotaxima. Ceftriaxona 100 miligramos kilogramo dosis cada 12, asociado a vancomicina. La dosis de la vancomicina es de 40 a 60 y tiene que dar una dosis de ataque, ¿no? Entonces, el tratamiento es vancomicina más una cefalosporina de tercera generación y esa podría ser pregunta de examen, ¿va? Si estos pacientes son alérgicos y evidentemente no tengo otro, pues evidentemente escalo a meropenem a 40 miligramos kilogramo cada 8, ¿no? Pacientes neonatos que tienen meningitis, ustedes igual hacen punción lumbar y les sale con mucha celularidad y piensan que es meningitis bacteriana. El germen que habíamos dicho en neonato es Listeria monocitogénica. Se debería dar un tratamiento vía asociado con ampicilina y algún aminoglucósido como puede ser amicacina o gentamicina, ¿no? Dentro del tratamiento también es importante que ustedes sepan que no solo el tiempo, ¿no? Eso es importante también. ¿Cuánto es el tiempo que debería de antibiótico que nosotros deberíamos dar? Si estamos frente a una cefalosporina de tercera generación más banco, pues lo ideal puede ser de 7 a 10 días dependiendo de la clínica. Si voy a tratar a Haemophilus influenzae, el tratamiento puede ser de 7 a 10 días. Si estoy frente a un estreptococo pneumoniae, tengo que hacer de 10 a 14 días, ¿no? Y eso va a depender mucho de la clínica y del citológico del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al tratamiento, también se debería priorizar los corticoides, sobre todo se usa la dexametasona. Sobre todo, el beneficio de esta es disminuir los mediadores proinflamatorios que puede causar a nivel cerebral. Como ustedes saben, estas bacterias generan muchas toxinas y van a causar lisis o muerte celular programada. Va a haber incremento de la inflamación, va a haber edema, va a haber infiltración neutrofílica y finalmente puede haber formación de trombos, lisis y lesión neurológica. Es por eso que para evitar toda esta cascada de inflamación se debería dar algún corticoide añadido, como ser la dexametasona. Pacientes con hemófilos influenza de tipo B mayores de 6 semanas, evidentemente se ha visto que sí tiene gran efectividad usar dexametasona a 0,15 miligramos, ¿no? Evidentemente se ha visto algunos estudios que disminuye el riesgo de complicaciones como es la hipoxia neurosensorial y también se ha visto gran efecto cuando esta se usa antes del inicio de cobertura antibiótica.
Sin embargo, los corticoides, a pesar de que son muy beneficiosos, también hay que tenerles respeto, porque pueden causar algún tipo de complicación, como hemorragias digestivas, pueden causar algún trastorno metabólico como hiperglucemias, o incluso pueden debutar cuadros infecciosos enmascarados como una leucocitosis. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues las complicaciones pueden ser agudas, ¿no? Dentro de las agudas, estos pacientes pueden estar con crisis convulsivas, tónico-clónicas, pueden entrar en estatus convulsivo, tienen incremento de la presión intracraneal, pueden tener alteración de los pares, parálisis de algún tipo de pares craneales, puede haber hemifasias, hemiparesias, afasias, alteraciones de los movimientos oculares, parálisis del nervio facial, entonces pues todos los nervios craneales o pares craneales pueden estar afectados y estos pacientes pueden llegar a tener herniación a nivel cerebral y pueden llegarse a enclavar y tener muerte, ¿no? Acumulaciones subdurales, evidentemente, la fontanela, como habíamos dicho en lactantes, van a estar prominentes, van a estar abombadas, van a estar tensas, puede haber diástasis de suturas por el edema cerebral, que es importante. Estos pacientes tienen por el aumento de la presión intracraneal, van a estar con estado nauseoso, emesis, pueden tener fiebre, pueden desencadenar el famoso SHIHAT, que también es pregunta de examen, que el síndrome inapropiado de la hormona antidiurética y esto se va a manifestar sobre todo con edema cerebral, va a haber una disminución de la osmolaridad sérica y por ende estos pacientes hacen hiponatremias severas y pues lo único que se hace es hidratación. La fiebre, que la fiebre prolongada también puede ser muy mala en un 10% porque puede ser secundaria a una reacción farmacológica o por una infección sobreañadida, pacientes que tienen datos de sangrado, ¿no? Tienen una pancitopenia importante, tienen anemia, tienen trombocitopenia, tienen leucopenia, porque realmente puede tener una supresión de médula y estos pacientes pueden entrar en una coagulopatía intravascular diseminada y pues pueden llegar a choque, ¿no? ¿Cuál es mi pronóstico? El pronóstico va a depender mucho de la intervención temprana que ustedes hayan realizado al identificar un paciente con meningitis. Si mi diagnóstico ha sido oportuno, he hecho un tratamiento oportuno y he dado las medidas de soporte necesario, pues el pronóstico es bueno, con una mortalidad del 10%. Sin embargo, si mi diagnóstico lo he retrasado, he preferido tomar exámenes de laboratorio, hacerle la punción lumbar o mandarle a una tomografía y no he priorizado la cobertura antibiótica y no le he dado las medidas de soporte como poner oxígeno, disminuir el estado convulsivo, permanecer con insuficiencia respiratoria, con puntos de sangrado, y si no he mejorado todo o no he dado las medidas de soporte necesario, evidentemente voy a tener más de un 50% secuelas neurológicas y las secuelas más temidas son estos niños que quedan evidentemente con parálisis o secuelas neurológicas de por vida. En lactantes de menores de 6 meses pueden quedar con mucho deterioro neurológico, pueden hacer excesos, pueden hacer hemorragias intraventriculares. Si no he detenido esta epilepsia, evidentemente las convulsiones pueden llegar a matar neuronas en cada convulsión. Y si estos pacientes pues entran en coma con signos neurológicos deleterios, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas a largo plazo? Estos pacientes pueden tener hipoacusia neurosensorial, ¿no? Sobre todo por la inflamación a nivel a nivel acústico interno. Pueden tener una laberintitis infecciosa, pueden tener deterioro cognitivo, crisis epilépticas recurrentes, retrasos del desarrollo global, defectos de visión, defectos de audición y defectos de lenguaje, ¿no? Entonces, el tratamiento y el pronóstico depende mucho de la intervención oportuna. ¿Cómo puedo prevenir? La única forma de prevenir es la vacuna, ¿no? La vacuna y la quimioprofilaxis. No, entonces, pacientes con Neisseria meningitidis, evidentemente el contacto con paciente positivo, hay que saber identificar al paciente y dar tratamiento quimio o tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico es rifampicina, 10 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas y el tratamiento se debería hacer por 2 días.
¿no? También otra opción es la ceftriaxona o la ciprofloxacina como dosis única. Para Hemófilos influenza tipo B que han tenido contacto con paciente más de 4 horas, ¿no? O en un periodo de 5 a 7 días previos, o familiares menos de 48 horas que no hayan tenido cobertura antibiótica. Evidentemente, igual se hace profilaxis con rifampicina con 20 miligramos kilogramo dosis de 1 a 4 días. Sin embargo, cuando yo tengo contacto con pacientes que tienen Streptococcus pneumoniae, no tiene recomendación profiláctica. La única recomendación es que estos pacientes evidentemente estén vacunados, ¿ok? La vacuna es la conjugada, la heptavalente o la trivalente, sobre todo en niños menores de 5 años o en niños inmunodeprimidos debería ser una obligación tener el esquema de vacunas completo. Bueno, eso ha sido meningitis. Ahora sí vamos a pasar al banco de preguntas. Wow, escribieron un montón. Ok. Entonces, vamos a pasar rapidito al banco de preguntas y espero de las respuestas, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes presentaciones clínicas es más característica de una meningitis meningocócica fulminante? Exantema maculopapular, petequias y púrpuras rápidamente progresivas, fotofobia, hidrocefalia, convulsiones tónico-clónica generalizada. Ok. Muy bien, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estos pacientes con meningitis fulminante llegan en choque, llegan con coagulación intravascular, llegan con petequias, y llegan con púrpura, en estado de coma y con insuficiencia respiratoria y en estatus convulsivo, ¿no? El signo de Brudzinski se considera positivo cuando A. Se produce dolor al flexionar la cadera. En 90 grados hay flexión involuntaria de las rodillas, dolor lumbar a la palpación, espasmo paravertebral, dilatación pupilar con flexión cervical. ¿No? Entonces habíamos dicho otra vez, Kerning es la flexión de la cadera de 90 grados seguida del dolor de la extremidad inferior. En cambio, Brudzinski es la elevación de la cadera y prácticamente la flexión directa de las rodillas, ¿no? Y hay flexión involuntaria de rodillas. ¿Qué hallazgo de líquido cefalorraquídeo es típico en meningitis bacteriana aguda? Y eso también podría ser pregunta de examen. Todos responden, algunos responden C, bueno, la mayoría C. Glucosa elevada, proteínas bajas, pleocitosis con predominio neutrofílico, líquido cefalorraquídeo claro con linfocitos o con eosinófilos. Y evidentemente pleocitosis, ¿no? Como les he mencionado en la clase, pleocitosis con predominio de polimorfonucleares o celularidad por encima de 100 hasta 1000, 2000, hasta 10.000 de celularidad podemos tener por meningitis bacteriana aguda, ¿vale? Y es hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia. ¿Qué complicación más frecuente es más frecuente como secuela neurológica de meningitis bacteriana? Ataxia cerebelosa, hipoacusia neurosensorial, parálisis facial permanente, hidrocefalia o parálisis espástica. La más frecuente. Muy bien, todos respondieron B. Y la hipoacusia neurosensorial es la más frecuente, la complicación más temida. ¿Cuál es el patrón típico de proteína en el líquido cefalorraquídeo de meningitis bacteriana? ¿Cómo están las proteínas? Disminución marcada, valores normales, elevación significativa más de 100 miligramos decilitro, elevación ligera, oscilación diaria. Eso, muy bien, ¿no? La elevación significativa, siempre hay hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, recuerden eso, ¿va?
Hipoglucurraquia porque a la bacteria le gusta el azúcar, ¿no? De eso se alimenta, por eso la glucosa está bajita. Hiperproteinorraquia porque hay extravasación a tercera especie. ¿Qué vacuna ha reducido drásticamente la incidencia de meningitis en lactantes y niños pequeños? ¿La BCG, la hemófilos influenza tipo B, rota, varicela o polio? Muy bien, ¿no? ¿Qué estudio de imagen está indicado en un niño con meningitis y focalización neurológica? Hacerle una radiografía simple de cráneo, una resonancia abdominal, una tomografía cerebral, un ultrasonido transfontanelar o un electroencefalograma. B. Exacto. La tomografía cerebral es la única que me va a poder determinar colecciones, ¿no? En tejido blando y eso es abscesos, abscesos epidurales, subdurales. ¿Cuál es el método diagnóstico definitivo para una meningitis bacteriana? Diagnóstico definitivo. Gram, PCR viral, cultivo, hemocultivo, resonancia magnética. Eso, muy bien, ¿no? El cultivo. El cultivo es el diagnóstico definitivo por el cual yo voy a tener aislamiento de germen, ¿vale? ¿Cuál es el antibiótico de elección en el tratamiento empírico de meningitis bacteriana en niños fuera del periodo neonatal? ¿No? Habíamos dicho que el periodo neonatal el germen es más frecuente, Listeria monocitogénica. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Muy bien, ¿no? Ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona. Ceftriaxona 100 miligramos kilogramo dosis divididas cada 6. Vancomicina 60 miligramos dosis de ataque o dosis meningia también llaman. Para meningitis neonatal por listeria monocitogénica, ampicilina y algún aminoglucósido, ¿no? ¿Cuál es la complicación endocrinológica más asociada a meningitis bacteriana? Estos pacientes presentan diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal, pubertad precoz, hipotiroidismo congénito o diabetes insípida. Eso, muy bien, ¿no? Diabetes insípida. Presentan el famoso SIHAT, síndrome inapropiado de la hormona antidiurética. ¿Cuál es la hormona antidiurética? La vasopresina. Y la vasopresina puede dar diabetes insípida, ¿no? Alteración en la vaso. Bueno, vamos a resolver el caso clínico. Entonces, sumamente breve, ¿no? Tengo un lactante menor de 10 meses. Este pequeño llega con fiebre, irritabilidad, vómitos y rechazo a la alimentación y tiene un cuadro respiratorio alto como antecedente. Dentro de las vacunas es un paciente que no tiene neumococo, ¿no? O estreptococo neumonía, no tiene completa la vacuna. Este paciente tiene otro factor de riesgo, aparte de no tener la vacuna, tiene riesgo de desnutrición aguda y tiene talla baja, entonces por ende este paciente es inmunodeprimido. Al examen físico, ¿qué me hace pensar? Fontanela anterior, abombada y tensa, Kerning positivo y paciente con alteración del estado de conciencia como irritabilidad y llanto inconsolable pueden hacerme pensar en una meningitis. El citoquímico, evidentemente, al examen macroscópico está turbio. Tengo pleocitosis y tengo polimorfonucleares y su celularidad es mayor a 1000. Tengo hipoglucorraquia porque lo normal es mayor a 50 y tengo proteínas prácticamente aumentadas. Ante datos, no espero ningún estudio y le inicio cefotaxima más vancomicina. No ingresa a terapia intensiva y tiene deterioro neurológico y auditivo. La pregunta uno, ¿el agente etiológico más frecuente de esta meningitis bacteriana en lactantes mayores de 2 meses es A. Listeria monocitogénica, B. Neisseria meningitidis, C. Streptococcus pneumoniae, E. coli o Haemophilus influenza tipo B?
Eso, muy bien, ¿no? Streptococo neumonio, porque no tiene las dosis completas de cobertura, ¿no? El hallazgo clínico más característico de meningitis bacteriana en un lactante es que estos niños tengan fotofobia, cefalea intensa, fontanela anterior abombada, rigidez de nuca o somnolencia leve. Todos dicen C, muy bien, ¿no? Todos los lactantes siempre revisen fontanela. La fontanela tensa o abombada es un signo directo de meningitis. ¿Cuál es el método diagnóstico de referencia para una meningitis bacteriana? El hemocultivo, ¿no? Tomografía de cráneo, punción lumbar con estudio de líquido, resonancia magnética o serológico. Pues todos dicen C. Evidentemente la punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo me va a ayudar a que yo tenga un diagnóstico. ¿Cuál es la indicación principal para realizar neuroimagen antes de la punción? Que mi paciente tenga fiebre persistente, que tenga sospecha de hipertensión intracraneana o déficit neurológico focal, que tenga convulsiones, que sea menor de 2 años o que presente vómitos. Paciente que tenga datos de cráneo hipertensivo es una contraindicación absoluta para realizar punción lumbar. Antes de hacer punción lumbar, ustedes tienen que tomar neuroimagen y tienen que tomar tomografía, ¿vale? Muy bien. Bueno, eso ha sido en cuanto a meningitis. Ahora vamos a darlos muy rapidito, infección de tracto urinario, ¿vale? Bueno, la infección de tracto urinario en realidad es una infección que puede afectar a cualquier edad, en la edad pediátrica, ¿no? Y puede afectar a cualquier sexo. Sobre todo se va a presentar en lactantes, ¿no? En lactantes menores, menor a 24 semanas o a 24 meses, sobre todo que estos lactantes van a tener cuadros febriles o alzas térmicas y no vamos a identificar la causa, ¿no? En niños escolares y en adolescentes prácticamente la signosintomatología es mucho más aparatosa y se presenta muy poca cantidad de niños varones, casi el 20% se presenta en ellos, sobre todo en varones que no han sido circuncidados, ¿no? Entonces es más frecuente la frecuencia va a incrementar en niños menores de 1 año, se va a presentar sobre todo como infección de tracto urinario asintomática, más de 1 año, solo el 8%. Los lactantes febriles se tiene que sospechar en infección de tracto urinario. La relación niña-niño, pues se evidencia que niño 1% y niña, pues hasta 10, ¿no? Por cada niño, 10 niñas pueden tener infección urinaria y el 20% pues se representa en niños varones que no están circuncidados y en niñas mujeres, evidentemente, es frecuente en niñas mayores de 5 años por la higiene que tienen ellas, ¿no? Em, en cuanto a la etiología, es importante mencionar que la infección de tracto urinario está causada sobre todo por varias bacterias y colonias, de las cuales las más importantes y la más frecuente que es pregunta de examen igual es E. coli, ¿no? La E. coli representa la mayoría de todos estos casos con un 54,67%. Luego le sigue Klebsiella, ¿no? SPP, Proteus y Enterococcus, sin dejar de lado Pseudomonas y otros agentes como estafilococo, salmonela o cándida, incluso los hongos, pueden condicionar una infección de tracto urinario. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente que estos pacientes, si no hacen tratamientos oportunos o tienen infecciones de tracto urinario recurrente que las pasan desapercibidas, pueden llegar a hacer insuficiencia renal o alguna enfermedad renal tanto aguda como crónica o una urosepsis. Igual pueden hacer choque séptico, ¿no?
Dentro de las manifestaciones clínicas y la clasificación, pues la infección del tracto urinario principalmente se va a clasificar como una pielonefritis. ¿Qué quiere decir la pielonefritis? Que va a ser una infección de parenquima renal y una cistitis, evidentemente que va a ser solo una infección vesical, ¿no? Estas infecciones también pueden dar formas simples, ¿no? Que solo va a tener signos sintomatología que cuando inicias cobertura antibiótica esta pueden ceder o pueden ser muy complicadas y aparatosas que puede causar fiebre, puede causar dolor abdominal, puede causar dolor lumbar, náuseas, vómitos, malestar general o incluso estados de choque, ¿no? Es importante que sepamos reconocer estas infecciones bacterianas que son las más frecuentes y es muy, muy importante que ver el grupo etario al que va a afectar, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, la pielonefritis en realidad va a causar un dolor lumbar de moderada a gran intensidad. Va a estar sobre todo focalizado en región lumbar y región costal. Estos niños pueden presentar fiebres muy altas, mayor a 39 grados. ¿No? En varoncitos puede ser menos de 24 horas y en mujeres incluso más de las 48. Pueden tener un malestar general muy, ¿no? Decaimiento, anorexia, pueden tener alzas térmicas, dolor abdominal, poco apetito, ¿no? Puede estar asociado a náuseas y vómitos y en muy pocas ocasiones puede estar asociado a diarrea o cuadros de constipación, ¿no? Sin embargo, los lactantes, evidentemente, cuando están frente a una pielonefritis, están irritables, están letárgicos, pueden rechazar el alimento, tienen pérdida de peso, ¿no? Lactantes menores que resulta que no han comido por una semana y se ve una disminución de peso importante. Niños que tienen riesgo de desnutrición, desnutrición aguda, moderada o grave, siempre, siempre, si son niñas, sobre todo ustedes deberían pedir un examen general de orina y un urocultivo para ver que no sea la causa. Niñas neonatos con ictericia, que no sabemos la causa, también deberían tener un examen general de orina y algún tipo de fiebre sin foco, siempre piensen en infección urinaria. Es importante que cuando cuando nosotros hablamos de pielonefritis, sepamos identificar algunas complicaciones, como puede ser que estos pacientes tengan algún tipo de nefritis lobar aguda, alguna masa localizada en parénquima renal que esté haciendo que estos pacientes tengan esta sintomatología tan aparatosa, algunos abscesos renales que pueden ver también. Ser que estos niños tengan una neumonía, focos múltiples y hayan hecho una diseminación hematógena del Staph aureus y puede llegar a formar algún tipo de absceso renal, ya sea derecho, izquierdo o unilateral, o algún tipo de encapsulamiento. Es importante también saber identificar si estos pacientes, pues evidentemente han tenido infecciones urinarias recurrentes y esta debería sospecharse siempre en E. coli o en Proteus, ¿no? O algún tipo de pielonefritis alto granulomatosa que pues prácticamente es muy poco frecuente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la cistitis, sobre todo, estos pacientes van a, como lo dice su nombre, cistitis, van a tener una afección directamente de la vejiga urinaria. Los síntomas característicos van a ser disuria. Estos pacientes pueden tener polaquiuria. Estos pacientes tienen dolor suprapúbico, sobre todo, y van a tener incontinencia y un y un olor muy, muy, muy desagradable o fétido de la orina, ¿no? Esta cistitis en muchos casos no hay que identificar la causa. A diferencia de una pielonefritis, esta no produce fiebre alta, no produce daño renal. Sí, dentro de su clasificación, esta se puede dividir en una cistitis hemorrágica aguda y la principal causa sobre todo va a ser E. coli o adenovirus y eso también ha sido pregunta de examen en los años pasados. La cistitis hemorrágica aguda, ¿cuál es el germen frecuente? Y la respuesta era adenovirus tipo 11 y 21. Es más frecuente en varones, ¿no? Esta hematuria sobre todo va a ceder a los 4 días y sobre todo se va a presentar en pacientes con alguna patología inmunológica.
También es importante saber que existe una cistitis eosinofílica o una cistitis intersticial. Estos pacientes van a presentar una hematuria franca y van a presentar síntomas miccionales irritativos y eso me hace sospechar alguna lesión intersticial, ¿no? Normalmente cuando estamos frente a esta cistitis intersticial, nosotros tomamos urocultivos y los urocultivos en la mayoría son negativos. En cuanto a la bibliografía, pues siempre la patogenia para infecciones urinarias, estas son vía ascendente. Normalmente es porque va a haber un contagio de la flora fecal, ¿no? Y es por eso que el germen más frecuente es E. coli. Normalmente esta va a ser ascendente, ¿no? Esta va a penetrar vejiga y va a causar cistitis. Y si esta sigue ascendiendo por los uréteres, evidentemente va a causar una pielonefritis con diseminación hematógena y puede causar cicatrices renales, ¿no? Pacientes con algún tipo de antecedentes de malformaciones urorrenales, evidentemente, como hidronefrosis, monorreno o poliquistosis renal, pueden hacer infecciones urinarias recurrentes y por eso a estos pacientes se debería pedir ecografía renal. Mm, Dentro de los factores de riesgo para tracto urinario, evidentemente es que las niñas, ¿no? Las niñas tienen en un 20% más a hacer infecciones urinarias. Cuando hablamos de niños varones, son evidentemente aquellos niños que no están circuncidados o tienen adherencias prepuciales y el esmegma evidentemente hace que puedan infectarse. Pacientes con algún tipo de reflujo ureterovesical. Aprendizaje, estos niños que no controlan de forma adecuada los esfínteres o tienen alguna disfunción miccional, pacientes con algún tipo de uropatía obstructiva como cálculos renales, pólipos, quistes, en trayecto pueden hacer infecciones urinarias. Cuando estos pacientes son sometidos a intervenciones quirúrgicas o algún instrumental contaminado, ¿no? O sobre todo las ropas apretadas, pacientes que tienen algún tipo de enteroparasitosis como oxiurios también pacientes que tienen estreñimientos crónicos que no hacen tratamiento oportuno, también las bacterias con algún tipo de fibras tipo B, se ha visto que tienen mayor riesgo de hacer infecciones urinarias, alguna anomalía, como ya les he mencionado, vejiga neurogénica en pacientes con algún problema neurológico, una actividad sexual sin control o pacientes con embarazadas también pueden hacer infecciones urinarias recurrentes. ¿Cuál es el diagnóstico? Evidentemente el diagnóstico es el urocultivo, ¿no? El diagnóstico que me va a confirmar y me va a aislar el germen. Y pues el orientativo siempre va a ser el examen general de orina, ¿no? Sobre todo que la muestra debería ser con higiene de los genitales, a chorro medio, ¿no? En niños pequeños, pues evidentemente está indicado el sondaje o la punción suprapúbica, que en muchos casos es traumática, y o si no, poner esta bolsita estéril, ¿no? Sin embargo, la contaminación con heces, pues me pueden dar falsos negativos. Cuando tengo un examen general de orina y tengo presencia de nitritos y esterasa leucocitaria, evidentemente estoy frente a un paciente que tiene infección urinaria. Pacientes que tengan piuria, nitritos o esterasa leucocitaria positiva, es confirmatorio la infección urinaria. La hematuria microscópica también me tendría que hacer orientar en eso o también podemos hacer diagnóstico diferencial con alguna glomerulopatía. Cuando tengo piuria, en realidad tengo que pensar en algo infeccioso bacteriano. Esto me podría confirmar el diagnóstico y en muchos casos puedo tener bacterias asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo la presencia de piuria, nitritos en ego, pero el paciente está asintomático y yo tengo el urocultivo positivo con el desarrollo de germen y prácticamente mi paciente está asintomático, ¿va? Piuria estéril, evidentemente, es cuando tengo leucocitos positivos y mi cultivo es negativo, ¿no? Y esto se va a presentar sobre todo en infecciones virales, pacientes con TB renal, abscesos renales o pacientes que tengan algún tipo de cálculos, ¿no? Litiasis renal. Cuando digo que mito es positiva, cuando tengo más de 50.000 unidades formaladoras de colonia del mismo germen, tengo piuribacteriuria y tengo toda la clínica y signos sintomatología de infección de tracto urinario.
tengo un examen general de orina un hemograma, perdón, que evidentemente puede apoyar mi diagnóstico, pero que es muy inespecífica, porque puede solapar otro tipo de infección. En estos casos puedo tener leucocitosis con predominio neutrofílico, polimorfo nuclear. Mi PCR, procalcitonina o reactantes de fase aguda, evidentemente van a estar alterados, ¿no? ¿Qué pruebas de imagen me pueden servir? Sobre todo tomografías y ecografía, me puede servir para diagnosticar algún tipo de malformación, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos la sensibilidad y la especificidad de los análisis de orina que vamos a pedir, ¿no? Entonces, la prueba de esterasa leucocitaria prácticamente es muy sensible, ¿no? Y también es específica. La prueba de nitritos es no tan sensible, pero sí muy específica. Entonces, el hecho que tenga esterasa leucocitaria y nitritos positivo prácticamente es un dato confirmatorio de I, ¿no? Prueba de esterasa leucocitaria y nitritos, tienen alta sensibilidad y alta especificidad. A la microscopía, ver recuento de leucocitos por campo, presencia de bacterias, evidentemente, todo hacen mi diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de una cistitis aguda, evidentemente su resolución es más breve, no progresa algo grave. El tratamiento pues menciona que podía ser el cotrimoxazol, ¿no? Que es el trimethoprim sulfametoxazol. Cuando estamos frente a E. coli, podemos tomar opciones como la nitrofurantoína, también la cefalosporina. Actualmente usamos mucho cefixima, 8 miligramos kilogramo, nitrofurantoína, sobre todo para infecciones de tracto urinario recurrente, y también me cubre Klebsiella y Enterobacter. Y la amoxicilina, pues como último tratamiento, ¿no? Cuando tengo infección de tracto urinario febril aguda, evidentemente tengo que ver los síntomas sistémicos y la afección renal. Y el tratamiento es de 7 a 14 días con amplia cobertura antibiótica, sobre todo cefalosporinas, ¿no? Es importante controlar la hidratación, es importante saber si estos pacientes se van a hospitalizar, lactantes menores, recién nacidos, a pacientes con fiebres de larga duración que no ceden con antipirético, mala tolerancia oral o algún riesgo social deberían internarse y recibir cefalosporina. El que recibe puede ser ceftriaxona o cefotaxima, el que tengan, o cefepima. Cefexima se puede dar como tratamiento ambulatorio, como les dije, el tratamiento son de 7 a 10 días, y en casos donde no tenga cobertura y solo tengas levofloxacina, también sería una opción, ¿no? Estudios de imagen para un negrito febril, evidentemente, una ecografía renal se podría hacer. Es importante que nosotros podamos identificar datos de reflujo, disfunción o alguna alteración anatómica. Es importante también hacer una gammagrafía renal con ácido dimercaptoico. En caso de pacientes con pielonefritis, es importante la valoración del tamaño renal, y en pacientes con reflujo es importante también hacer las dilataciones, ¿no? De reflujo ureterovesicales, ¿no? El programa de estudios recomendado en niños, sobre todo en niños menores de 6 meses, el gol estándar es ecografía, ¿no? Ecografía cuando tengo la infección, o gammagrafía, ¿no? O cistogramas, sobre todo cuando son pacientes que van a tener alguna cistitis o se sospecha de reflujo. En niños de 6 meses a 3 años, igual, el gol estándar es hacer una gammagrafía, una ecografía o una cistografía, y en niños mayores, evidentemente, continúo, ¿no? Con la ecografía. Prácticamente nos puede orientar muchísimo para ver si tienen alguna malformación. ¿Cómo hago la prevención de la recurrencia? Es importante identificar los factores de riesgo. Si son pacientes con constipación, pacientes con adherencias prepuciales que todavía no están circuncidados, mala higiene, mejorar hábitos alimenticios, mejorar hábitos de higiene. Es importante identificar de forma oportuna alguna malformación renal, y podemos evitar insuficiencia renal, ¿no? Es importante ver también si estos pacientes si tienen compromiso neurológico, si estamos frente a una vejiga neurogénica, si hay obstrucción, si hay reflujo, si hay litiasis, debemos hacer un tratamiento oportuno y una intervención.
La profilaxis siempre se lo puede hacer con cotrimoxazol, que es el trimetropin sulfametoxazol, y reduce la recurrencia en un 30%. Actualmente se hace profilaxis con nitrofurantoína también. Y se ha visto que muy poca, el cotrimoxazol en realidad se ha visto que tiene una alta tasa de resistencia, por eso ya se usa cefalosporina. Bueno, eso es algo cortito de infección de tracto urinario. Creo que es un tema muy corto. La clasificación, sobre todo manifestaciones clínicas y cuál va a ser su abordaje. Bueno, ahora vamos a empezar con el banco de preguntas para ya no tardarnos más. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de la infección urinaria en niñas? Muy bien. No, la E. coli. La E. coli es el agente etiológico más frecuente de la infección urinaria. En una niña de 3 años con fiebre sin foco aparente, ¿qué estudio debe considerarse prioritario? Hemocultivo, urocultivo, radiografía de tórax, serología viral o prueba de tuberculina. Ve, muy bien. El urocultivo, ¿no? Habíamos dicho que toda niña con fiebre sin foco y más si es de sexo femenino, deberíamos pensar en una infección de tracto urinario. Y antes de emitir un tratamiento, evidentemente tengo un examen general de orina donde voy a tener presencia leucocitaria, voy a tener polimorfonucleares, voy a tener nitritos positivos, sangre, una cruz y puedo tener esterasa leucocitaria y evidentemente junto con eso tengo que pedir un urocultivo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en ego sugiere con mayor fuerza una infección urinaria? Hematuria aislada, proteinuria leve, nitritos positivos, cilindros hialinos o pH ácido. Exacto, muy bien. Nitritos positivos, siempre nitritos positivos, yo tengo que pensar en infección urinaria. En el manejo de este paciente, ¿qué antibiótico es la primera elección en ITU febril hospitalaria? Si estoy frente a una infección de tracto urinario y estoy en un hospital de tercer nivel, ¿cuál es el tratamiento de elección? Exacto, cefalosporina, ¿no? Ceftriaxona endovenosa, lo primero que encuentre. ¿Qué estudio de imágenes de primera línea en ITU febril en niños? Ultrasonido, urografía escritora, tomografía abdominal, ecografía renal y vesical, gammagrafía, cistografía miccional seriada. Ecografía. Muy bien, la ecografía es el gol estándar de seguimiento para ver alguna malformación, ¿vale? ¿Cuál es el principal factor de riesgo de ITU en niños varones pequeños? La prematuridad, no estar circuncidado, que estos niños sean estreñidos, uso de pañal o la obesidad. Muy bien, no estar circuncidados, ¿no? ¿Qué condición aumenta el riesgo de ITU en el escolar? Que tengan estreñimiento crónico, que sean obesos, que tengan DM1, hipotiroidismo o asma. Bien, creo que todos respondieron, ¿no? Cuando tengo un niño ya grande que controla bien esfínteres, pues siempre hay que preguntar si no es estreñido, ¿no? Los niños con estreñimiento crónico, evidentemente por rebosamiento, ¿no? Y por translocación, hacen infección de tracto urinario. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo favorece para una ITU recurrente en niñas? Consumo alto en líquidos, higiene genital adecuada, disfunción miccional y estreñimiento, ingesta de vitamina C o la circuncisión en niñas. Miren, ¿no? La disfunción miccional y el estreñimiento son dos causas frecuentes en niñas, la mala higiene sobre todo, ¿no?
Por eso el germen más frecuente es E. coli. ¿Cuál es la duración recomendada del tratamiento antibiótico en hito febril en pediatría? No, si están viendo una hito febril, imagino que van a dar cobertura antibiótica. Habíamos dicho que el tratamiento de elección es una cefalosporina. ¿Cuánto es el tiempo de duración? 2 a 3 días, 5, 7 a 14, 21 o más de un mes. Muy bien, ¿no? 7 a 14 días. Y la última pregunta, en lactantes febriles menor de 2 meses, la sospecha de ITU debe conducir a un tratamiento ambulatorio con nitrofurantoína, alta con observación domiciliaria, hospitalización y antibióticos intravenosos, antibióticos orales y seguimiento telefónico o aislamiento respiratorio estricto. Bueno, creo que todos respondieron, ¿no? Todos los niños lactantes o recién nacidos que estén febriles es un factor de riesgo para mandar a casa. Hay que hospitalizarlos y darle cobertura antibiótica porque pueden hacer urosepsis, ¿vale? Bueno, esa ha sido la clase del día de hoy. Creo que ha sido un poquito larga, sobre todo por meningitis, que es un tema un poco más aparatoso. Creo que hemos tratado de resumir todo. Les hemos dado las